valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes, del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, IMA Nord, Centro Educativo Nord Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Hola estudiantes, llegó el viernes, tiempo de repaso. Haremos un recorrido compacto de los puntos más relevantes que debemos aprender. Esta semana, cada asignatura trajo temas muy interesantes. En matemáticas, el profesor Alexander habló de la semejanza de triángulos y sus criterios. En ciencias sociales, la maestra Yancel nos dio un recorrido por la edad contemporánea y nos mostró cómo manejar y analizar la información social. En ciencias de la naturaleza, mi compañero Ediberto y yo hablamos de dos temas importantísimos que actualmente nos golpean y fueron contaminación ambiental y cambio climático. En la asignatura de inglés, iniciamos el proceso de ver y trabajar nuestros planes futuros en dos partes. Y en francés, aprendimos a describir una ciudad y cómo realizar sus compras sin confundirnos. Así que busca tus útiles y apuntemos cualquier detalle que se haya pasado en la semana. Ya el repaso de nuestra profe Rosa de Lengua Española está listo, así que disfrutémoslo. Soy su maestra Rosa Cepeda. Iniciemos juntos nuestro viaje hacia el conocimiento. La intención pedagógica del día es que ustedes observen acciones en diferentes tiempos verbales y aprendan a identificar la función de los adjetivos, narradores, los personajes y el tema dentro de la novela, logrando al mismo tiempo el disfrute y desarrollo de su imaginación al leer. Pues antes de comenzar con nuestros temas de hoy, quiero que recuerdes que para poder narrar una novela se necesitan palabras que sirvan de enlace entre una idea y otra, entre un párrafo y otro. Y como estamos analizando un texto narrativo, la novela, se hace necesario que se utilicen conectores temporales, causales, consecutivos y espaciales. Recuerdan que los trabajamos en la clase anterior. Cuando hablamos de conectores temporales, nos referimos a conectores que establecen una relación de tiempo. Existen los de anterioridad como los siguientes: al principio, hace tiempo. También están los conectores de simultaneidad, mientras tanto, en el momento que, y los de posterioridad, como son después, luego, enseguida. También recordemos que los conectores causales indican la causa de una acción. Por ejemplo, ¿por qué?, en vista de qué, debido a qué,
Igualmente, los conectores consecutivos nos ayudan a indicar la consecuencia de una acción. Entre estos tenemos por eso, por lo tanto. Y los conectores espaciales son nexos que se utilizan para ubicar espacialmente aquello a lo que se refiere el discurso. Por ejemplo, arriba, abajo, junto, a la izquierda, a la derecha, internamente, al lado, por encima. Te recuerdo que existen unas unidades lingüísticas que permiten relacionar oraciones o párrafos en un texto. A esto le llamamos los organizadores del discurso. Estos son palabras o construcciones que ayudan a la persona que describe a ubicar con precisión los objetos en el lugar que se refiere. Por ejemplo, arriba, abajo, a la derecha, adelante, entre otros. Asimismo, disfrutamos de un deleite imaginario a través del fragmento de la novela La Metamorfosis del autor Franz Kafka, quien relata de manera impresionante la historia de Gregorio Samsa, un comerciante que se convirtió en un insecto. Los tiempos verbales son una herramienta de gran utilidad en cualquier idioma. Se refieren al momento en el cual se ejecuta una acción. Por ende, al dominarlos se logra dar mayor certeza de los acontecimientos. De ahí su notable relevancia. Prepárate y presta mucha atención, porque en la primera parte de la clase de lengua española conocerás el pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto y el presente indicativo. Ahora sí, iniciamos. En los textos narrativos, como la novela, se observan acciones. Estas se identifican como verbos porque son las palabras que expresan la acción que ejecuta el sujeto o el estado o proceso en el que se encuentra. Por ello, siempre concuerdan con el sujeto en persona y número. Pueden conjugarse en tiempo, pasado, presente y futuro. Además, pueden ir acompañados de complementos que añadan información sobre cómo ocurre la acción o qué elementos involucra. En estos textos, los verbos son usados en pasado para narrar y describir los hechos y en presente se utilizan con frecuencia en los diálogos. Según los tiempos verbales, en los textos narrativos se utilizan pretérito perfecto simple. Es un tiempo de aspecto perfectivo, es decir, que señala acciones que sucedieron en el pasado y que concluyeron. Son acciones puntuales. Se forma tomando como base la raíz del verbo ar, o ir y añadiendo las terminaciones o acabados en ar en la primera persona haste o amos, hasteis, arón, o acabados en ir, segunda y tercera persona, y, iste, yo, imos, isteis, hieron. Ejemplo, cuando Gregorio Samsa despertó una mañana tras un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un horrible bicho. Los verbos despertó y encontró están en tiempo pasado, pretérito perfecto simple. Pretérito imperfecto es un tiempo en pasado de aspecto imperfectivo, ya que señala cierta duración. Son acciones que empezaron en el pasado, pero que tienen una continuidad. Se utiliza para dar cuenta de acciones cotidianas en el pasado que sucedieron más de una vez. Hay que eliminar las terminaciones ar, ir y añadir a los terminados en ar, aba, abas, aba, ábamos, abais, aban. Terminados en, ir, ia, ias, ia, íamos, iais. Ejemplo, Gregorio pasaba las noches y los días casi sin conciliar el sueño. A veces se le ocurría imaginar que iba a abrirse la puerta de su cuarto y que él iba a encargarse de nuevo, como antes, de los asuntos de la familia. Los verbos
pasaba y ocurría están conjugados en tiempo pretérito imperfecto. Pretérito pluscuamperfecto es el pasado del pasado, ya que se refiere a acciones remotas que sucedieron con anterioridad. Para formar este tiempo verbal se emplea el verbo auxiliar haber en pretérito imperfecto más el participio de los verbos terminados en ar. Su participio es ado. Los terminados en ar, er, su participio es ido. Verbo auxiliar haber más participio. Ejemplo, pero ahora podía haber permanecido allí semanas enteras sin que por eso la hermana se hubiera aplicado más, pues veía la porquería tan bien como él, pero estaba por lo visto decidida a dejarla. Los verbos haber permanecido y hubiera aplicado están conjugados en tiempo pretérito pluscuamperfecto. El presente de indicativo indica que la acción expresada por el verbo se da en el mismo momento en el que se habla. Se emplea en la narración de hechos actuales. Se utiliza para conseguir un mayor acercamiento de los hechos o lo que pudieron haber ocurrido. Terminado en o, as, es, a, e, amos, imos, an, en. Ejemplo, la preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que si se trabajara en el mismo almacén. Y no hablemos de esta plaga de los viajes, cuidarse de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian con frecuencia, que no duran nunca, que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales. Los verbos en presente indicativo son trabaja, hablemos, cambia, dura. Vamos a poner en práctica lo aprendido hasta el momento. Indica en cada oración en qué modo o tiempo está conjugado el verbo que aparece. Número 1. Él trabaja en el supermercado. Número 2. Ella pudo haber permanecido más tiempo en ese lugar. Número 3. Gregorio Sansan despertó una mañana tras un sueño inquieto. 4. Gregorio pasaba las noches y los días casi sin conciliar el sueño. Vamos a comprobar las respuestas. Número 1. Él trabaja en el supermercado. Está en modo indicativo porque indica una acción en tiempo presente. 2. Ella pudo haber permanecido más tiempo en ese lugar. Tiempo pretérito pluscuamperfecto porque se emplea el verbo auxiliar haber en pretérito imperfecto más el participio de los verbos correspondientes para formar este tiempo. 3. Gregorio Sansa despertó una mañana tras un sueño inquieto. Tiempo pretérito perfecto simple porque señala acciones que sucedieron en el pasado y que concluyeron. 4. Gregorio pasaba las noches y los días casi sin conciliar el sueño. Tiempo pretérito imperfecto, ya que el verbo señala cierta duración. Son acciones que empezaron en el pasado, pero que tienen una continuidad. Recordamos que el narrador es quien nos cuenta la historia y es creado por el escritor. Puede ser protagonista, omnisciente o testigo, y que los personajes son quienes actúan dentro de la narración. Hay personajes que son principales y secundarios, antagonistas, y el tema de la novela se refiere a la idea u opinión que quiere transmitir el escritor en ese texto, por lo que muchas veces esa idea o tema no está muy visible para nosotros. Es por esto que deben leer detenidamente e ir haciendo subrayados de los aspectos importantes. Una de las novelas más relevantes de la historia de la literatura del siglo XX es sin lugar a dudas La Metamorfosis, 1915.
Está escrita por el autor checo Franz Kafka. Se considera como un clásico imprescindible que debe disfrutar cualquier apasionado de la lectura. A pesar de los años, sigue existiendo la discusión acerca de en qué insecto se transformó Gregorio, cucaracha o escarabajo. Y es que en ningún momento de la narración su autor deja claro en qué animal se convierte el personaje central. Les invito a seguir leyendo la novela poniendo de manifiesto estos aprendizajes. De la misma manera, si tienen dudas, comuníquense con su docente guía para que les dé seguimiento y asigne las tareas. La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Franz Kafka. Se despide su maestra de lengua española, Rosa Cepeda. Bendiciones. Es el turno del profesor Alexander, quien nos muestra la semejanza y los criterios que tienen las figuras geométricas de 3 lados. ¿Saben qué figura es? Me refiero al triángulo. Veamos. Bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. En este día aprenderás sobre la semejanza de triángulos, con el fin de poder comprender su significado y aplicarlo en la solución de problemas. Así que sin más, iniciemos. Antes de profundizar el concepto de semejanza de triángulos, se interiorizará solamente el concepto de semejanza. Para que lo puedas realizar es necesario el conocimiento de los lados correspondientes y del concepto de proporcionalidad. Los lados correspondientes. Lados correspondientes son los lados en las posiciones coincidentes de 2 polígonos. Si los 2 polígonos son congruentes, los lados correspondientes son iguales. Si los 2 polígonos son similares, la razón de cualesquiera 2 lados correspondientes es la misma para todos los lados. La proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. Para que comprendas mejor, vamos a la pizarra y consideremos la siguiente figura. Tenemos aquí en nuestra pizarra 2 triángulos semejantes, a los cuales en el primer triángulo llamaremos a los lados el lado A, lado B y lado C. En el triángulo semejante nombraremos los lados con el nombre de A', B' y C'. Cuando hablamos de A', B' y C', nos referimos a la letra cuando tiene un apóstrofe, para así diferenciarla del primer triángulo. En el primer triángulo tenemos que el lado A mide 3 centímetros, el lado B mide 4 centímetros y el lado C mide 5 centímetros. Los lados correspondientes en el segundo triángulo tenemos el lado A' que mide 6 centímetros, el lado B' que mide 8 centímetros y el lado C' que mide 10 centímetros. Cuando 2 lados son correspondientes, imagina tus manos, tu mano izquierda y tu mano derecha. Si la colocas una enfrente de la otra, cada dedo caerá con su dedo correspondiente, el meñique con el meñique, el anular con el anular y así sucesivamente. De eso se trata cuando hablamos de lados correspondientes en polígonos, en este caso en triángulos. Si yo intentara poner un triángulo de esto uno encima del otro, el lado correspondiente será el lado que coincida de manera exacta con el polígono que queda debajo. Ahora bien, ¿a qué llamamos proporcionalidad? Llamamos proporcionalidad, como habíamos dicho, a cuando tengo unos lados en un triángulo con cierta medida. En el triángulo semejante, los lados correspondientes guardan también una proporcionalidad, es decir, una razón. ¿Cómo comprobamos esto? Si dividimos el lado más grande correspondiente con el lado más grande en el primer triángulo, veremos que dará el mismo resultado. Por ejemplo, veamos con el lado A. El lado A' dividido entre el lado A del primer triángulo debe ser igual al lado B' dividido entre el lado B del primer triángulo, lo que será igual al lado C' dividido entre el lado C del primer triángulo. Si sustituimos los datos que tenemos aquí, tendremos A' igual a 6 centímetros dividido entre 3 centímetros del lado A
igual a B', 8 centímetros, dividido entre el lado B, que es igual a 4 centímetros, igual al lado C', que es 10 centímetros, dividido entre el lado C, que es igual a 5 centímetros. 6 dividido entre 3 es igual a 2. 8 dividido entre 4 también es igual a 2. 10 dividido entre 5 también es igual a 2. Por tanto, cuando tenemos dos triángulos cuyos lados al dividir sus medidas de manera correspondiente da siempre el mismo resultado, tenemos entonces un caso de proporcionalidad. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, esa proporcionalidad, ese número 2, es lo que conocemos como razón de semejanza. Para que comprendas un poco mejor el concepto de semejanza, y te invito a que veas la siguiente cápsula. El concepto de semejanza en matemática está muy ligado al concepto de proporcionalidad. En esta ciencia se dice que dos objetos son semejantes si guardan una proporción entre ellos. Veamos algunos ejemplos de la relación existente entre semejanza y proporcionalidad. A la hora de evaluar polígonos, en nuestro caso triángulos, para determinar si son semejantes o no, existen algunos criterios que podemos seguir para hacerlo de forma más simple. A esos criterios se le conoce como criterios de semejanza de triángulos. Criterios de semejanza de triángulos. Se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, sin importar los tamaños entre ellos. Para los triángulos, tenemos los siguientes criterios que nos ayudan a determinar cuándo estos son semejantes. Criterio ángulo-ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Criterio lado-lado-lado. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. Criterio lado-ángulo-lado. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es de igual medida. Ahora vamos a la pizarra para que veamos cómo aplicamos cada uno de los criterios de semejanza que hemos mencionado. Aquí tenemos dos triángulos. Tenemos el primer triángulo nombrado ABC y el segundo triángulo nombrado OPQ. Si notamos a primera vista nos están dando las tres medidas de los tres lados de los triángulos. Por tanto, el criterio que debemos aplicar en este caso es el criterio lado-lado-lado, que nos dice que los lados, si son proporcionales, si guardan una proporción, entonces los triángulos son semejantes. Para esto vamos a usar la siguiente expresión que trabajamos en la clase anterior, donde el lado AB, con su correspondiente en el segundo triángulo, que sería el lado OP, debe ser igual al lado BC del primer triángulo, dividido entre el lado PQ del segundo triángulo. Y esto debe ser igual al lado AC dividido entre el lado OQ del segundo triángulo. Esto será igual a R o a R. Eso es una razón de semejanza, como vimos en la clase pasada. Sustituyamos los valores por la medida de cada uno de esos que previamente nos han dado y comprobemos si son semejantes o no. El primer lado, el lado AB mide 12 centímetros, dividido entre el lado OP, que mide 18 centímetros. Eso debe ser igual al lado BC, que mide 10 centímetros, dividido entre el lado PQ, que es su proporcional, que mide 15 centímetros, que es su lado congruente, igual al lado AC, que mide 15 centímetros, dividido entre el lado OQ, que mide 22.5 centímetros. Es su lado correspondiente en el segundo triángulo. Esto debe ser igual a una razón. Si calculamos, usamos nuestra calculadora y tenemos el lado AB 12 dividido entre 18. Eso nos da un total de 0.66. Le ponemos la línea encima del 6 que indica que es periódico y se repite indefinidamente. Esto debe ser igual
al lado BC entre el lado PQ, que es 10 dividido entre 15, también nos da 0.66 periódico, lo que debe ser igual al lado AC dividido entre el lado OQ, 15 centímetros dividido entre 22.5 centímetros, lo que nos da también 0.66 periódico. ¿Qué significa esto? Que esto representa una razón de semejanza porque da el mismo resultado, es decir, guardan una proporción. De esta manera podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo OPQ por el criterio lado, lado, lado. Ahora veamos el siguiente caso. Vamos a variar los datos que tenemos aquí para entonces identificar por otro criterio si los triángulos serían semejantes. Vamos a borrar esto por acá y imaginemos lo siguiente. Tenemos un lado que mida 7 centímetros. Tenemos otro lado que mida 17 centímetros. A ver, 17.5 centímetros. Tenemos otro lado por aquí que mediría 8 centímetros. Y otro de los lados que mide entonces 20 centímetros. Y tenemos un ángulo de 65 grados. Un ángulo aquí de 65 grados. Automáticamente nosotros observamos los datos que nos están dando la medida de dos lados y un ángulo. El criterio que debemos aplicar aquí es el criterio lado, ángulo, lado, que dice que si dos lados en un triángulo son proporcionales a dos lados en un segundo triángulo y el ángulo comprendido entre estos dos lados es de igual medida, entonces los triángulos serán semejantes. De plano podemos ver que el ángulo comprendido entre estos dos lados es 65 grados. Ya tenemos una característica que nos ayuda a identificar si son semejantes o no. La siguiente característica es identificar si los lados son proporcionales. El lado AB, que mide 7 centímetros, lo dividimos entre su correspondiente en el segundo triángulo, que es el lado OP, que mide 17.5 centímetros. Debe necesariamente ser proporcional al lado OC, al lado AC, que mide 8 centímetros en el primer triángulo, dividido entre el lado OQ, que mide 20 centímetros en el segundo triángulo. Esto debe tener una razón de semejanza. Dividimos 7 dividido entre 17.5. Nos da un total de 0.4 centímetros. Esto debe ser proporcional o igual a 8 centímetros dividido entre 20. Efectivamente también nos da 0.4. Por tanto, tenemos dos lados que guardan una proporción y el ángulo entre ellos que es igual. De esta manera podemos identificar por el criterio lado, ángulo, lado, que estos dos triángulos son semejantes. Por último, veamos el último criterio, donde tendremos los siguientes datos. Vamos a borrar esto por acá para cambiar los datos. En este caso tendremos el criterio ángulo, ángulo, donde nos darán la medida de dos ángulos. Vamos a ver, tenemos aquí un ángulo de 100 grados. Tenemos por aquí un ángulo también en el primer triángulo de 100 grados. Tenemos entonces por aquí un ángulo en el primer triángulo de 60 grados. Y en el segundo triángulo tenemos entonces un ángulo de 20 grados. El criterio ángulo-ángulo nos dice a nosotros que si en un triángulo dos ángulos correspondientes tienen la misma medida, entonces los dos triángulos serán semejantes. Aquí podemos observar que tenemos dos ángulos que miden 100 grados cada uno, pero los otros dos, uno mide 60 y el otro mide 20. Simplemente aplicando el teorema fundamental del triángulo podemos determinar el ángulo faltante en cualquiera de los dos triángulos y así saber si es igual al correspondiente y entonces ser semejante por el criterio ángulo-ángulo. Vamos a tomar el triángulo OPQ, donde el ángulo P
el ángulo P será igual, según el teorema fundamental, a 180 grados que miden la suma de los tres ángulos menos 100 grados de uno de los ángulos menos 20 grados del ángulo restante, lo que será igual, el ángulo P será igual a 180 grados, 180 menos 100 menos 20, para un total de 60 grados. Si puedes notar, como podemos notar, en el triángulo ABC tenemos entonces de manera correspondiente el ángulo B que mide 60 grados. De esta forma podemos identificar por el criterio ángulo-ángulo que estos dos triángulos son semejantes. Muchos la consideran un juguete, para otros es un deporte. No sé cuál sea tu concepto de ella, pero lo que sí sé es que a todos nos divierte un montón. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Es momento de un primer receso. Al regreso, los repasos de ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Ya volvemos.